Muy buenas tardes. Seguimos con nuestra serie Gracia para vivir piadosamente. Hoy, simplemente cambiando un poquito el título, le estamos nombrando Gracia para una vida piadosa. Durante estos días que hemos estado hablando de esta temática, es cierto que de repente pudiéramos pensar, de verdad, ¿qué quiere decir eso de una vida piadosa o vivir piadosamente? Lo definimos con una frase muy sencilla. Básicamente, una vida piadosa es una vida que toma en cuenta a Dios. Pero de manera práctica tenemos que pensar o tendríamos que ver algún ejemplo, y hay muchos en la Biblia que nos muestran las vidas piadosas. Ahora, cuando hablamos de ejemplos en la Biblia, ciertamente esto pudiera llegar a tener un efecto en el cual sintiéramos que es algo inalcanzable, que es algo que no es para nosotros, que es algo que tiene que ver con algo de otro tiempo. Pero la realidad se ha dicho que eso no es así. La vida piadosa es la vida que toma en cuenta a Dios, es la vida que lamentablemente cuando vemos la sociedad que cada día más niega la existencia de Dios, le da la espalda a Dios, se aleja de sus principios, obviamente no le toma en cuenta, pues vemos una sociedad en lo general desenfrenada, en lo general tomando decisiones aún a nivel gubernamental que cada vez más van en contra de los principios de Dios y que por lo tanto se nos hace más raro y más complicado vivir esa vida piadosa. Sin embargo, Dios en su palabra nos muestra cómo poder vivir una vida piadosa y que de verdad es factible. ¿Por qué? Porque esas personas a las que hago referencia, esos ejemplos bíblicos, eran personas como tú y como yo. Nadie extraordinario, nadie fuera de lo común. La diferencia que ellos marcaron, la marcaron porque simplemente tomaron en serio a Dios. La diferencia que marcaron en su vida fue porque simple y sencillamente tomaron en cuenta a Dios en sus vidas, le hicieron el centro de su existencia, reconocieron el lugar que Dios tiene y eso es lo que hizo la diferencia. No fue realmente porque fueran personas con otras características distintas a las nuestras. Eran seres humanos con adversidades, con necesidades, con debilidades y aún en circunstancias mucho peores que las nuestras. La verdad que eso tendríamos que reconocerlo también, porque podríamos decir que las circunstancias que hoy vivimos no nos ayudan o no promueven el vivir una vida piadosa, pero muchos de ellos vivieron en circunstancias peores, donde no era solamente la presión social la que sufrían, era la persecución a muerte que también vivieron muchos de ellos. Así que yo nada más quiero, para empezar, que retomando y tomando más bien esta declaración que el apóstol Pablo hace en la epístola a los Colosenses, tomemos en cuenta lo que es la vida piadosa con esta definición que podremos arrancarla de este pasaje, donde dice esta epístola en el capítulo 3, el versículo 1 al 4, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego sigue hablando de la transformación de la vida, de la llenura del creyente con la palabra del Señor. Pero particularmente Pablo aquí nos proyecta y nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y básicamente es lo que podríamos decir que es una vida piadosa, una vida que está persiguiendo lo celestial porque su mente está puesta en Dios, porque reconoce a Dios en su vida. Ahora, les decía que quería compartirles algún ejemplo en la Escritura que nos muestran una vida piadosa, no solamente gracia para vivir piadosamente, sino una vida piadosa. Y bueno, hay más, pero por cuestión de tiempo no analizaremos todas las que pudiéramos ver, pero hoy quisiera nada más llamar su atención a el Antiguo Testamento, a uno de los profetas que es reconocido en todas partes, el profeta Daniel. De verdad, la vida de Daniel es una vida asombrosa por muchas razones. Vemos que Daniel tomó en cuenta a Dios y estableció a Dios en su vida desde muy temprano en su vida. La realidad está en que desde muy joven
le reconoció y aún mantuvo ese reconocimiento de Dios, insisto, en las peores circunstancias, en las menos favorables. En el capítulo 1 del libro de Daniel nos narra al principio de cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, habían venido a sitiar Jerusalén y se habían llevado cautivos a lo mejor de Jerusalén, a estos chicos, a estos príncipes de Israel, de Jerusalén, de Judá, para hacerlos parte de la corte del rey. Y en ese proceso querían reeducar y querían transformar la mentalidad de los jóvenes hebreos que naturalmente tenían otra instrucción, tenían otro contexto, tenían una fe bien arraigada y bien establecida en sus vidas, en sus corazones, y Nabucodonosor quería arrancar todo esto y que ahora ellos asimilaran no solamente la cultura, las letras, el idioma, el aprendizaje, todo lo que quería enseñarles a ellos, sino también quería despojarles de su fe. Sin embargo, notamos que Daniel dice lo siguiente, junto con sus 3 amigos, Ananías, Azarías y Misael, dice lo siguiente, versículo 8, lo conocen muy bien. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí vemos el primer aspecto de una vida piadosa. Dense cuenta conmigo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, la circunstancia es clave para entender la magnitud de la decisión que Daniel estaba tomando. Daniel estaba resistiendo a las fuerzas que lo habían sitiado, que habían sometido a Jerusalén, que la habían hecho caer, y la gente que tenía en su poder matarle. Con tan solo haberlo decidido, con tan solo un malestar de parte del jefe de los eunucos, hubiera sido suficiente, porque como él mismo lo dice más adelante, Daniel con esa actitud estaba poniendo en juego la vida de este jefe de los eunucos, porque como él era el responsable, como él mismo dice adelante, al ver el rey que Daniel y sus amigos iban a estar, en su opinión, enflacando, ¿verdad?, adelgazando porque no estaban comiendo adecuadamente, el rey le llamaría a rendir cuentas, y esa era con su propia vida, del jefe de los eunucos, y él no iba a arriesgar su vida por la decisión de un joven hebreo que en la perspectiva de ellos era como un esclavo. Claro, estaba siendo entrenado y estaba siendo instruido para estar en la corte del rey, pero si él se hubiera puesto rebelde, en un sentido lo hubieran interpretado como una rebeldía el hecho de no querer comer de lo mismo que el rey comía, porque es lo que estaban ofreciéndole. Manjares sí, pero lamentablemente, como él sabía, no solamente era el tema de lo que había en la mesa, sino muy probablemente esos alimentos habían sido sacrificados a los ídolos, dioses falsos. Y ya eso en la conciencia de Daniel, por su compromiso con Dios, le impedía participar de esos alimentos, por buenos que fueran, por excelentes que fueran, aparte de que seguramente había alimentos que la ley de Dios prohibía que un judío comiera. Y él decidió comprometerse con Dios porque él tomó en cuenta a Dios primero que nada en esa decisión que tomó. Y por eso propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, en todas vistas, este es un asunto grande por la circunstancia, por lo que se estaba jugando, pero aún más cuando te das cuenta que era Daniel un joven de alrededor de entre 14 y 17 años. No era un adulto resuelto, no era una persona que ya hubieras dicho tenía toda la madurez y todo bien anclado en su vida, por lo tanto, con todo valor podía establecer su convicción. Era un joven todavía en formación. Sí, ciertamente influible, desde luego, por lo que estaban siendo sometidos, pero ya tenía la suficiente madurez como para establecer a Dios como la prioridad en su vida, y le tomó en cuenta arriesgando su propia vida, y su decisión promovió también en sus amigos el hecho de que siguieran su ejemplo. Una persona que toma en cuenta a Dios, una persona que se juega la vida por Dios, una persona que establece convicciones claras, decisiones, la verdad, drásticas y totalmente, aún en este caso, en este momento o en esta circunstancia, distintas o
y opuestas a lo que era lo común o lo que hubiéramos dicho, lo natural que hubiera hecho. La Biblia marca que estos 4 jóvenes fueron los únicos que establecieron esta postura en torno a la comida de la porción del rey. Pero eran más los jóvenes hebreos que estaban en esa mesa. Y tristemente parece ser que los demás sí siguieron esas instrucciones y sí siguieron en ese camino. Siguieron la corriente que la circunstancia, siguieron la corriente que la sociedad de su momento les impuso. Y es ahí donde quisiera que tengamos cuidado y estemos alertas. La sociedad está empujando muy fuerte. Desde las mismas autoridades y la educación y los preceptos y las ideas que la gente está estableciendo, ¿para qué? Para rechazar en su mayoría todo lo que tiene que ver con el Señor, con Dios mismo. Y más aún como Él se revela en la Escritura, si el concepto de Dios lo rechazan, aunque sea Dios en otros contextos y religiones, mucho más cuando llegan a entender a ese Dios único y verdadero que la Biblia está manifestando de continuo. Y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta a Dios primero que nada. La pregunta no es qué dice la gente, la pregunta no es qué piensa la sociedad, la pregunta no es me quedaré solo por establecer estos principios en mi vida, la pregunta es ¿qué dice Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Esa es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo continuamente y no cómo vamos a estar agradando a la gente que no cree en el Señor para nada. No, nuestra misión es agradar al Señor y brillar para comunicar la bondad de Dios a aquellos que no le conocen. Y desde luego que tú y yo sufriremos por eso, estaremos bajo presión, pero tenemos que establecer como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Esta declaración manifiesta con claridad que él tomaba en cuenta primero a Dios. Y dirás tú, ¿esto me va a generar problemas? Seguro. Daniel se arriesgó no solamente que lo castigaran, arriesgó su propia vida y aún dice al jefe de los eunucos, sin embargo, cuando uno toma en cuenta a Dios, su gracia sigue actuando a favor nuestro. Mira el versículo 9. Recuerda, Daniel está tomando en cuenta a Dios, evidencia de una vida piadosa. Se está arriesgando y comprometiendo su vida delante de Dios por defender principios que el Señor enseña y hacerlos suyos y vivir de acuerdo a ellos. Y pronunciarse claramente, no solamente se los guardaba en el corazón. Es triste que a veces la gente por el respeto supuesto que tienen en torno a lo que cada uno pueda creer, se guardan cosas que es de valor para otro. La realidad está en que yo respeto desde luego a cualquier persona que puede disentir conmigo, pero esa persona necesita escuchar que en Cristo hay perdón y salvación. Y quiero comunicarle del amor que hay en Jesucristo y con convicción no solamente debo vivir la vida cristiana, sino debo pronunciarme a favor de ella, como Daniel, porque dice la Escritura que no solamente propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, sino que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Exteriorizó esa convicción que tenía, no se la guardó. Una vida piadosa toma en cuenta a Dios y vive conforme a lo que sabe que es correcto y agrada a Dios. Pero otra vez dirás, es que es complicado. ¿Cómo podremos vivir de esa manera? La gracia actúa a favor de quien vive tomando en cuenta a Dios. Mira el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Probemos a Dios. Date cuenta que Dios es el mismo el día de hoy que lo fue para Daniel. Él sigue actuando de maneras maravillosas. Él sigue trabajando entre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Él sigue y la Escritura dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová y a quien Él quiere lo inclina. Pero a veces tú y yo no confiamos en el Señor y no queremos experimentar de su gracia y que esa gracia transforme nuestras vidas para vivir vidas piadosas y nos perdemos de la bendición que implica que Dios mismo nos ponga en gracia delante de las personas adecuadas para que podamos seguir siendo luz y testimonio a las naciones, como Daniel lo fue en ese momento. Dice la Escritura, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel no merecía ningún favor
y menos siendo un semi-esclavo, aunque insisto, sí, llegaría a la corte del rey, para eso estaba siendo educado, pero era de una nación que había sido subyugada por el imperio babilónico. En ese instante, él había sido dominado, habían sido conquistados, él era como un esclavo y él no tenía opción más que obedecer. Pero él entendía que en su perspectiva clara, en su tomar en cuenta a Dios con su vida, se debía primero a Dios que a la gente que le estaba imponiendo esas cosas. Y no quería deshonrar a Dios, porque el tener en cuenta a Dios implica realmente el saber lo que Dios quiere de nuestras vidas y el obedecerlo. No basta con decir, yo creo en Dios. ¿Cuánta gente me ha dicho, yo soy creyente? Pero la pregunta es, ¿le estás siguiendo? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás dejando que su palabra cambie tu corazón y te lleve a vivir conforme a los principios que el Señor muestra en su palabra? ¿O dices que crees en Él, pero que ese tipo de cosas no son para ti? ¿Sabes qué estás manifestando? Estás manifestando concretamente que de verdad no le crees y que estás dispuesto más bien a vivir una vida que no le toma en cuenta a Dios. Y sabes, es fuerte lo que voy a decir, pero una vida que no toma en cuenta a Dios es la vida que la Biblia, que Dios califica como una vida impía, una vida que se aparta de los caminos de Dios, una vida que vive para sí y no para el Señor. Y Dios quiere que aprendamos a vivir, desde luego, tomándole en cuenta. Nos conviene. Ahora, podríamos decir, bueno, no hay que hacerlo por conveniencia, pero la verdad es esa, hay bendición. Dios está a favor de quien vive tomándole en cuenta. Dios estará con nosotros cuando le tomamos en cuenta y humildemente nos sometemos a sus principios. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Y qué pasó en consecuencia? Dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que comen de la ración de la comida del rey y después con tus siervos según veas. Consintió pues, leí mal, perdón. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Recordaba ese haz, pero no me lo había brincado, disculpen. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ya de entrada nos vemos cómo Dios no solamente respaldó a estos 4 chicos, sino que les bendijo de tal forma que prosperaron. Prosperar es la gracia de Dios. Tomar en cuenta a Dios de verdad nos pone de verdad a favor de la gracia y nos pone en lugares donde de verdad la gracia sigue actuando a favor nuestro. Cuando una persona toma en cuenta a Dios y le sirve, podemos ver que Dios también estará respaldando a esa persona. Cuando dice la Escritura, nosotros le honramos a Él, Él también nos honra a nosotros. Una vida piadosa es una vida que le toma en cuenta al Señor, que decide humillarse ante Él y se compromete con Él y pronuncia claramente su compromiso con Él. Y eso actúa a favor nuestro porque Dios entonces nos respalda como hizo con Daniel, que halló gracia, puso en gracia Dios a Daniel y a sus amigos delante de la persona que estaba a su cargo. Y no solo eso, sino que evidentemente el Señor trató en la vida y les concedió a Daniel y a sus amigos
unas capacidades por encima de las de los demás. Y eso le dejó en el reino de no solamente Nabucodonosor, sino llegó hasta el reino de Ciro, el persa. ¡Qué tremendo! Ahora, muchas veces he pensado lo siguiente cuando repaso este libro de Daniel. En ocasiones he escuchado a jóvenes con deseos de hacer carrera política o lanzarse, sí, en este tipo en ese mundo tan complicado de la política en cualquier país. Es difícil. Y una de las cosas que he escuchado que por ahí algunos le recomendaban era que no, pues eso no era para cristianos, había tanta corrupción en ese mundo que la realidad sería mejor buscar dedicarse a otra cosa. La realidad está en que cuando veo este libro me doy cuenta que es un error pensar así, porque Daniel estaba no solamente en la política, sino que estaba en un mundo totalmente distinto al que él conocía, y aún en ese mundo pudo marcar la diferencia y seguir honrando a Dios, aunque arriesgó su vida muchas veces, pero su fidelidad trascendió no solamente en el reinado de Nabucodonosor. Si estudiamos todo el libro de Daniel y la historia, nos daremos cuenta que Daniel estuvo bajo 3 reinados. Y ustedes saben lo que pasa cuando un reino cambiaba, un imperio cambiaba. Moría un rey y se iban todos los de la familia del rey. No se iba. El rey en turno los mataba literalmente con todo su séquito. Y sin embargo, aún así, Daniel perduró hasta Ciro el persa. Pasó por Darío, pasó por Nabucodonosor, cada uno de ellos con diferentes opiniones e ideas, y sin embargo Daniel estaba ahí en el lugar que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque fue un hombre desde su juventud quien tuvo en cuenta a Dios, una vida piadosa. Ahora, la cosa no quedó en un arranque de juventud. Uno podría decir, bueno, eso a lo mejor lo hizo Daniel porque pues era un chamaco, un jovencito, un chaval que la realidad ni midió las cosas y simplemente las hizo. Daniel perduró, insisto, en varios reinados, y vemos en su historia cómo en varias ocasiones tuvo que arriesgar su vida, pero en cada una de ellas tomó en cuenta a Dios y Dios le bendijo. En el capítulo 2, encontramos cómo Nabucodonosor se perturbó por un sueño que tuvo. Y la realidad está en que mandó a traer a todos sus sabios para que le dijeran qué era aquello del sueño que había tenido. Y lo curioso está en que el rey les dice, el versículo 8, versículo 7, ¿verdad? Dicen sus magos y otras cosas. Perdón, bueno, voy a tener que leer un poquito antes para tomar todo el contexto. Dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y ellos insistieron diciendo, oiga, rey, pues la realidad está en que muéstranos el sueño y entonces te diremos esto. Y luego el rey les responde, yo les conozco, ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Entonces, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los caldeos, sus sabios, dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. De esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y eso incluía a Daniel y a sus amigos. Pero noten lo que pasa. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que le pidiesen misericordias al Dios del cielo, del Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora, ¿qué quiero mostrarles con esto? Vino una prueba difícil por lo que vemos. Y Daniel lo que hizo, una persona que tiene en cuenta a Dios, la reacción básica e inicial de alguien que tiene en cuenta a Dios cuando está en dificultades es clamar a Él, es buscarle en oración, es buscar su dirección, es buscar su protección y en este caso que Dios le pudiera permitir conocer de qué trataba el sueño del rey Nabucodonosor para poderle interpretar. Ahora, te voy a dejar que tú descubras cuál fue la interpretación del sueño. Puedes llegar ahí a Daniel capítulo 2 y darte cuenta. Pero aquí lo que quiero subrayar es el hecho de que Daniel seguía buscando a Dios, seguía teniendo en cuenta a Dios en su vida. Es tremendo. Una vez más, podemos ver que Daniel propone en su corazón no contaminarse. Él decide obedecer lo que sabe, decide obedecer lo que Dios en su palabra le ha revelado, lo que está ahí en la Escritura y dice: yo voy a honrar a Dios, me voy a jugar la vida con esto y no importa, voy a obedecer a Dios y lo voy a comunicar. Lo hizo, tomó en cuenta a Dios. Dios le bendice y la gracia le prospera. Le da un lugar de prestigio, pero viene otra prueba. No importaba el lugar donde estaba, el rey, como eran caprichosos, de repente decide matar a todos los sabios del reino, incluido Daniel y sus amigos. ¿Por qué? Porque había soñado algo que le perturbó y se le había olvidado qué era, y quería que sus sabios se lo revelaran. Nadie podía hacerlo. Y Daniel dice: dame tiempo, ya habiendo resuelto matarlos. Y consultó a Dios, pidió apoyo de sus amigos que oraran a Dios. Y Dios le reveló cuál fue el sueño de Nabucodonosor y él llegó y se lo hizo saber. Una vez más nos damos cuenta cómo este joven Daniel todavía estaba honrando a Dios, le estaba teniendo en cuenta y Dios seguía favoreciendo la vida de este varón de Dios, varón piadoso, una vida piadosa. Pero es una vida también, una vida piadosa, miren, ya tenía su influencia con Ananías, Azarías y Misael, pero esa influencia se vio todavía aún más patente cuando en el capítulo 3 estos tres jóvenes fueron también puestos en una prueba tremenda. No sabemos por qué Daniel no está aquí, pero evidentemente Daniel pudo haber estado en otro sitio, porque si no hubiera estado también en la misma circunstancia que estos tres muchachos. Dice la Escritura que alguien apeló al orgullo de Nabucodonosor y mandó a hacer una estatua gigantesca de oro donde era de él propiamente y donde se exigía por ley que todos los del reino adorasen a su imagen, a su estatua que había levantado al escuchar el sonido de la música. Ahora estoy resumiendo la historia para no leer todo el pasaje porque es el capítulo 3, lo pueden checar por ahí. Entonces, Ananías, Azarías y Misael, a quienes Nabucodonosor le cambió el nombre y les llamó Sadrach, Mesach y Abed-nego, ellos obviamente no quisieron participar de este hecho. ¿Por qué? Porque tenían en cuenta a Dios, porque sabían que Dios en su palabra ha mandado que no podemos tener un Dios distinto que Él en nuestras propias vidas, que no debemos adorar a una estatua y a una imagen de quien sea, no importa quién sea. Y ellos decidieron hacerlo, quedar firmes en esta verdad, teniendo en cuenta primero a Dios por encima de sus propias vidas, porque había ordenado el rey que se calentase un horno y cualquiera que no obedeciera a postrarse ante su imagen cuando escuchara el sonido de la música sería lanzado a ese horno de fuego. Y ocurrió al momento en el cual escucharon la música, estos tres varones no se postraron. Y por esto
Dice la Escritura en el versículo 8 del capítulo 3, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Recuerden, son los nombres de Ananías, Azarías y Misael. Estos nombres se los puso el rey para quitarles el nombre de estos tres chicos. Sus nombres hebreos honran a Dios, los nombres babilónicos obviamente a las deidades falsas de los babilonios. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos que al oír el son de los instrumentos de música para velar, adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Noten la respuesta de estos chicos. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Le estaban respondiendo a su pregunta. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, dijo el rey. Y ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Tomaban en cuenta a Dios, le confiaban con todo a Dios, y miren, le confiaban absolutamente en todo, que estaban dispuestos a morir por su fe en el Señor. Lo sabemos por lo que dice el versículo 18. Noten, después de decir, de tu mano, oh rey, nos librará, dice el 18, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Saben qué pasó con esos chicos? Los arrojaron al horno de fuego. Sí, estuvieron dispuestos a morir por Dios. ¿Por qué? Porque le tenían en cuenta en sus vidas, pero tenerle en cuenta, noten, esto nos lo revela este pasaje. Tener en cuenta a Dios no es decir, le creo, no es decir, voy a la iglesia. No, es reconocer que nuestra vida le pertenece. Es reconocer que Él es quien manda en nuestra existencia. Es admitir que Él es el dueño de mi ser. Y por lo tanto, estar dispuesto a obedecerlo aunque nos cueste, aunque suframos. Y en el caso de ellos, aunque muriesen. Ahora, ¿quieres saber qué pasó con ellos? El capítulo 3, el resto del capítulo te lo dice. Lee, por favor, esa porción. Es impresionante lo que ocurrió. Dios actuó a favor de ellos. Nada más te dejo con eso. ¿Por qué? Porque quiero que brinquemos al capítulo 6 de este libro. Hay varias cosas más, pero simple y sencillamente brinquemos al capítulo 6. ¿Por qué? Porque vemos otra vez a Daniel en escena. Y porque nos damos cuenta cómo vive una persona que toma en cuenta a Dios, una persona piadosa. Dice la Escritura en el capítulo 6, pareció bien a Darío, otro rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Daniel era el encargado. Ahora, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué testimonio tan importante, tan poderoso de Daniel, una vida piadosa,
una vida que toma en cuenta a Dios. Tú tal vez, si ves mi vida, puedes decir, qué buena vida tiene el pastor Alfonso. Pero a lo mejor si te pones a investigar, vas a encontrar alguna falta. Quisiera decirte que no, pero pudiera ser. Ahora, por la gracia del Señor no tengo vicios, gracias a Dios. Pero faltas podrías encontrar, pero qué tremenda palabra que en Daniel no fue encontrado ni vicio ni falta en todo lo que tenía que ver con el reino. Una vida piadosa, una vida que los dejaba callados y no tenían manera de acusarlo. Querían tumbarlo, no querían que él gobernara sobre ellos. Pero noten, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, no te podemos hacer caer por vicios y faltas comunes como cualquiera de nosotros, pero te podemos hacer caer porque sabemos que eres fiel a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué hicieron? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, apelaron a su ego y eso fue lo que hizo que hiciera esto el rey Darío. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahí es donde empezaron, ahí es como quisieron hacerlo caer y como lo atraparon literalmente. Es tremendo, pero lo hicieron caer por su fidelidad, por ser una persona que siempre tomaba en cuenta a Dios, porque oraba 3 veces al día, diariamente, y él, aunque supo del edicto, aunque sabía que estaba arriesgando su vida, como quiera, abrió las ventanas y se puso a orar a Dios, dirigiéndose a Jerusalén, como lo solía hacer antes. Una vida piadosa es una vida que toma en cuenta a Dios, y es una vida que está comprometida con Él por encima de cualquier circunstancia. Obviamente le echaron la culpa, obviamente fueron inmediatamente y dice que hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios y luego fueron ante el rey y le hablaron del edicto. ¿No has confirmado este edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Qué tremendo! Aquí un poco de humildad de parte de de Darío, porque el edicto era que nadie podía pedir nada aparte de él. Todo el mundo tenía que pedirle cualquier cosa a él, al rey. Y el rey se dio cuenta ahí que él no era capaz de librar a Daniel, como ningún ser humano podía hacerlo en ese momento. Es tremendo. Ahí se vio la fragilidad de este Darío y de verdad que a veces ustedes y yo llegamos a tener más confianza en los hombres que en Dios y la realidad está en que
El único capaz de librarnos y darnos lo que necesitamos de verdad es Dios. Y aquí una vez más lo vemos. Y Darío lo reconoce. No puedo. La misma ley que firmé me impide e intentó hasta la noche salvarlo y no podía, aun con toda la autoridad y poder que tenía como rey, no podía. Y él reconoce y declara lo único veraz que podía haber dicho. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Una persona que toma en cuenta a Dios es constante. Él oró a Dios como lo solía hacer antes y Darío reconocía que Daniel servía a Dios continuamente. Ahora, ¿qué pasó con Daniel? ¿Que lo lean? No, estas sí se las digo. ¿Qué pasó? Dice la Escritura, déjeme leerlos y aquí leerlo y terminaremos con esta lectura, porque no nos dará tiempo de más. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, imagínenselo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¡Qué tremendo! En consecuencia, dio el orden del rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Me emociona leer esto. Me emociona porque sabemos que Dios nos llama a vivir una vida piadosa, pero Él nos capacita para vivirla, nos da de su gracia. Sabemos que circunstancialmente las cosas pueden ser difíciles, pero la verdad, no tan difíciles como las vivió Daniel. Y sin embargo, Daniel trascendió. Y una vida piadosa puede trascender al punto de llegar al corazón de una persona muy dura, muy cegada, y en cualquier ámbito, como llegó al corazón de Daniel, al corazón de Darío, perdón. Y Darío, viendo la evidencia y el poder de Dios por la vida piadosa de este hombre, Daniel, no le queda otra más que reconocer la grandeza de Dios y ordenar en sus términos y en sus limitantes y en sus ideas, que todo el mundo temiera a Dios. Ahora, déjame decirte una cosa. Ningún presidente de ninguna nación puede imponer que creamos una u otra cosa. Es un tema donde cada quien decidirá en qué decide creer.
Ya esta nación, España, cometió el error de querer imponer una fe a la fuerza. Y vemos las consecuencias. Dios no es así. Dios nos invita a creerle, a amarle, a adorarle, a reconocerle para poder vivir una vida piadosa. Y una vida piadosa trasciende al punto que otros más querrán conocer y reconocer al Dios al cual servimos. ¿Es un desafío vivir una vida piadosa? Sí, pero es un desafío posible, porque Dios, que nos lo pide, lo produce la vida piadosa. Y la produce cuando le tomamos en cuenta, la produce cuando nos comprometemos con Él, la produce cuando somos constantes. Somos constantes en nuestro seguirle. Y esa constancia capta la atención del corazón más duro, de tal modo que muchos más puedan llegar a reconocer la realidad del único Dios que de verdad puede salvar. No hay más. Solamente Jesucristo murió para salvarnos. Solamente Él vertió su sangre para darte perdón y salvación. Y yo te ruego que arrepentido llegues a Él y le confíes con todo tu corazón, porque Él es el único capaz de librarte, como libraron a Daniel del foso de los leones, de librarnos de la condenación eterna. Gracias por escucharnos en esta noche y gracias por estar con nosotros. Una vez más, les animamos a que se suscriban en el canal de YouTube y también que nos ayuden en torno a compartir la palabra, al compartir el vínculo para que otros puedan escuchar el mensaje. Dios les bendiga.